Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Batallas de Fe. Les está hablando Carmen Carmona y César Carmona. Hoy estamos contentos porque nuevamente estamos reunidos para tocar un tema especial y esta vez es la fe. Vamos a hablar acerca de ella, qué es, qué representa y vamos a pedirle a César, por favor, dinos cuál es el propósito esencial en este tema, en este programa. Bueno, primeramente, mis queridos hermanos y amigos, lo que queremos resaltar es la importancia de la fe en la vida del cristiano. Lo que es la fe verdadera, lo que es una fe pura, lo que significa dentro del plan de la salvación, qué connotaciones tiene para el cristiano la fe. Okay. Entonces, sí. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Sí, y vamos a comenzar a buscar en la palabra de Dios el concepto de lo que es la fe. Y antes de que lo hagamos, quisiera pedirles que por favor nos acompañaran en oración. Vamos a orar. Oremos. Amante Dios que estás en el cielo, Señor, en esta hora clamamos a ti. Tenemos fe y confianza en ti, Señor. Y queremos que hoy a través de tu palabra, tú, Señor, nos puedas iluminar y puedas darnos las pautas que nosotros, como tus hijos fieles, necesitamos para tener una fe genuina y verdadera. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, vamos entonces a leer en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere entonces esto decir, Carmen, que la fe es confianza? Es certeza, es certeza aún en lo que no se ve. Es confiar plenamente, hasta aún en lo que tú no estás viendo. Pero nosotros a veces tenemos fe cuando tenemos el bolsillo lleno de dinero o cuando tenemos un trabajo, pero cuando las cosas no van bien, la fe se tambalea. Empezamos a pensar que estamos solos y ¿qué pasa? Sí. Pero la fe es una confianza en Dios. Sí. Y esperar las cosas que todavía no han llegado a suceder, lo que no podemos ver todavía, ¿verdad? Sí, y nosotros tenemos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es nuestra fuente de sabiduría, de buscar en la palabra que el Señor ha dejado para nosotros, que ha establecido para que nosotros podamos conocer todo acerca de Él, de su verdad. Y tenemos ejemplos en el pasado de esos patriarcas. Okay. Que vivieron y caminaron por fe, ¿verdad? Y eso lo encontramos en esta misma, bueno, lo encontramos en toda la Biblia, porque en el Éxodo, en Génesis, tenemos patriarcas que han estado caminando con Dios por fe, que han obedecido el mandato de Dios por fe. Muy conocido el padre de la fe, Abraham, ¿no? Abraham. Y aquí la palabra de Dios en Hebreos, en el verso 7 dice... El capítulo 11. Sí, perdón, del capítulo 11, verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y así sigue hablando de Sara, que recibió la promesa del hijo, ¿no? Por fe. Fíjate que en todos estos casos se aplica, y por eso es que la palabra que aparece allí es fe. Noé había visto ya el diluvio. No. Ni siquiera había llovido desde la creación del mundo, porque el mundo era regado por el rocío, ¿verdad? Así es. Y ni siquiera había habido una tormenta para decir que él podía decir, no, es que hay que prepararse. Hay que prepararse para estas tormentas, que nosotros hoy en día aquí estamos familiarizados con los huracanes, los tornados y estas cosas, ¿verdad? Sí. Pero en ese tiempo no sucedían estas cosas. Así es. Pero así él, por la confianza que estuvo en lo que Dios le dijo, comenzó a edificar el arca, entró el arca y se salvó tanto él como toda su familia. Sí. Qué hermoso es poder tener confianza. Abraham
salió dejando todo lo que tenía para irse a un sitio que no sabía ni dónde quedaba ni dónde estaba. Yo me pregunto, ¿tú harías eso de repente? Agarrar tus cosas y salir y decir, me voy a una tierra mejor que el Señor me tiene prometida. Y no saber ni siquiera para dónde era esa tierra. Eso es fe, confianza y esperar en lo que no se ve. Sí, así es. Bueno, Dios es maravilloso. ¿Y quién conociendo a Dios no podría, no podría tener fe? ¿Verdad? A Dios nadie lo puede ver. Pero ¿cómo nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué nos dice San Juan 3:16, verdad? Bueno, yo lo voy a expresar. Es un texto sumamente conocido. Sí, sumamente conocido. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros debemos creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. A través del conocimiento de Cristo Jesús es como nosotros podemos conocer al Señor. Y eso lo vemos en el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 27. Ok. Y estaba pensando mientras estabas hablando acerca de ver a Dios, y estabas hablando de Jesús, y precisamente él le dijo a Felipe, me dijiste Mateo, ¿verdad? Sí, Mateo. Le estaba diciendo a Felipe, tanto tiempo yo con vosotros y no has visto al Padre, ¿verdad? Y no me has visto. Entonces, Mateo, capítulo 11, verso 27. Dice, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Es decir, que nadie ha visto al Padre. Nadie conoce al Padre. Pero si Cristo Jesús nos los revela, entonces nosotros lo podemos conocer. Tú puedes conocer a Dios a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Tú puedes conocer a Dios, Carmen, a través de las maravillas de la transformación que Cristo hace en nuestras vidas. Sí. Y es a través de Él únicamente que nosotros podemos llegar a conocerle. Romanos capítulo 5, el verso 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y recordemos, mis queridos hermanos, que nosotros estamos separados de Dios por el pecado, pero reconciliados a través de Cristo. Por la fe y la confianza en Cristo Jesús es que nosotros podemos llegar a ver al Padre y ser recompensados en el galardón futuro. Sí, y estamos hablando de fe, y algunas personas, y lo he experimentado en mi propia vida, a veces cuando escuchamos hablar de este tema, las personas dicen, yo no tengo mucha fe, o yo tengo un poquito de fe, o yo no tengo fe. ¿Cómo hago para tener fe? Y la verdad es que en el caminar cristiano, en el caminar diario, nosotros podemos comenzar a conocer a Dios. Y no tiene que ser desarrollar una fe que tú dices, mi fe es grande, la desarrollé hoy de una vez. Tú sabes, no es así, ¿no? Entonces, ¿la fe no es algo instantáneo? Que tú puedes recibir así porque Dios te la dio y ya de hoy en adelante yo creo en Dios ciegamente, sí. Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y la cita está en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que oír la palabra de Dios primero, ¿verdad? Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para poder llegar a tener una fe genuina, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice Santiago 2:18 acerca de esa fe genuina? Sí, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué interesante. Para que la fe sea genuina, dice aquí Santiago, le dice a alguien, muéstrame tu fe sin obras. sin obras. Y yo te mostraré
mi fe a través de las obras. Quiere decir que la fe obra, la fe es algo activo, la fe no es algo pasivo. La fe es algo que hace que tú obres. Okay. Hay algo que está vivo dentro de ti, ¿verdad? No es solamente decir, yo tengo fe y no tengo que hacer absolutamente nada. Sí, y fíjate lo que dice el verso 20, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí. ¿Cómo mostró Adán que tenía una fe verdadera en Dios? ¿Cómo lo hizo? Lo vemos en los versos de ahí de Santiago también, el 21 y el 22. Dice la palabra de Dios, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces quiere decir que Abraham demostró la fe que tenía en Dios a través de sus actos. Era lo que estábamos hablando. Una cosa sigue de la otra. Muchos dicen, no, yo estoy salvo por la fe, ya no necesito hacer absolutamente nada. Ya no necesito obras. Ya no necesito obras. Entonces, eso es un error. La fe es algo activo, es algo vivo y es algo que te hace obrar para el servicio de Dios. Y ¿mediante qué ejemplo práctico ilustra el autor de la epístola lo que es la fe genuina y viva? Vamos a ver lo que nos habla en el versículo 15 y 16. Del mismo 2. Sí. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Exactamente. Si nosotros entonces no hacemos lo que tenemos que hacer de parte de nosotros para hacer manifiesta la fe, ¿de qué sirve tener? O sea, si no actuamos de la manera que debemos hacerlo, vamos a tratar de explicar eso, porque estamos diciéndolo de una manera cerrada y tenemos que explicarlo más para que las personas lo puedan captar. Tendríamos que primero cubrir las necesidades de las personas, tendríamos que primero actuar, ¿verdad? Y de una vez, de esa manera se va perfeccionando. La fe entonces sin obra es muerta. No tiene ningún valor. Así que debemos actuar. Tenemos que actuar para poder ser verdaderos cristianos, para que la gente pueda decir que en realidad hay fe en nosotros. Entonces tendríamos que decir que hay que obrar, ¿verdad? Para que la fe se desarrolle plena, porque es una fe viva. O sea, no es algo así que tengo fe, todo ya se acabó. Sí. O estoy haciendo, ya todo se acabó. No, la fe tiene que ser algo activo y diario. ¿Cuán necesarias son las obras para mantener una fe en acción? ¿Cuán necesarias son las obras para mantener la fe viva? Vamos a ver qué nos dice el mismo libro de Santiago, Carmen, pero ahora en los versos 20 y 26. Del 20 al 26. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta. No hay ninguna esperanza para aquel que solamente dice yo por fe, yo tengo fe, y su fe no se ve como algo vivo. Para que nuestra fe esté viva, tiene que estar en acción. Uno no está vivo sin respirar y sin moverse, ¿verdad? Sí. Uno tiene que moverse, eso es lo que dice que uno está vivo, que puedas hablar, que puedas moverte, que puedas manifestarte en este mundo. Sí, y quiero compartir con las personas que nos están viendo un párrafo del Camino a Cristo, de la página 62 y 64, para que tengamos cuidado acerca de ciertos errores en que podríamos caer nosotros mismos. Y dice, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia,
deben especialmente guardarse. El primero es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera prueba del discipulado. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerle. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios. Amén. Que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Esta es así llamada fe en Cristo, que según se declara, exime a los hombres de las obligaciones de la obediencia a Dios. Eso no es fe. Ok, dice, no es fe, sino presunción. Okay. Quiero repetir eso un momentito porque... Sí, vuelve a repetir. Dice, esa así llamada fe en Cristo, que según se declara, exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino presunción. Exacto, y tenemos que tener cuidado de caer en la presunción, que nosotros porque tenemos fe estamos libres de hacer cualquier cosa. Y es algo que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que nosotros confiemos en Cristo no nos da la autoridad para querer hacer únicamente nuestra voluntad. Estamos tentados, Carmen, muchas veces a querer utilizar a Dios. Y no es el hombre que utiliza a Dios, es Dios quien utiliza al hombre. No es la mano que le dice al cerebro para dónde se va a mover, es el cerebro quien le dice a la mano para dónde se va a mover. Sí. O sea, tenemos que estar claros en estas cosas y no caer en la presunción, en querer manipular a Dios. Siempre que nosotros oremos, siempre que nosotros actuemos, debemos actuar en una confianza plena en Dios y pedirle a Él que sea su voluntad y únicamente su voluntad la que pueda obrar. Porque a veces, Carmen, pedimos un milagro, queremos que algo suceda y queremos que suceda justamente como nosotros estamos esperando. Y no es ese el plan divino. Nosotros debemos esperar que Dios sea el que obre y se manifieste conforme a su santa y divina voluntad. Sí, es verdad. Vienen tiempos difíciles, César. Estamos en los últimos días y estamos viendo esas señales maravillosas que la palabra de Dios habla de los últimos días. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar nuestra fe? ¿Cómo podríamos los televidentes y nosotros caminar con Dios a diario? ¿Cómo hacerlo? Simple y llanamente estudiando la palabra de Dios, conociendo a Cristo Jesús. Si nosotros conocemos a Cristo y conocemos todo lo que Él ha hecho por la raza humana, todo lo que Dios ha hecho en la raza humana, nosotros vamos a empezar a caminar confiando en ese amante Salvador. Y a medida que nosotros vamos experimentando con Él, porque es una vida de experiencia, leemos en la Biblia, le pedimos a Dios, el Señor nos responde y nos muestra con su amor y su misericordia que nos ama, supliendo nuestras necesidades y dándonos su amor y su cariño día a día. Nosotros vamos a ir más profundamente caminando dentro de la fe, dentro de la confianza en Dios. Y otra cosa es, si nosotros seguimos los pasos de la salud en nuestra vida, nuestra mente y nuestro cuerpo va a estar más preparado para poder seguir las instrucciones que Dios nos da en nuestra mente. Cuando hay demasiado ruido a nuestro alrededor, cuando estamos oyendo la música que no es adecuada
y nuestro cerebro está acostumbrado a exceso de ruido, nos cuesta escuchar la voz de Dios. Porque oímos cristianos que nos dicen, Dios me dijo, Dios me habló y yo obedecí. Tú sabes, por fe lo está haciendo, porque no se le apareció Dios físicamente y le dijo. Pero ha desarrollado la capacidad de escuchar a Dios a través de cuidando las avenidas del alma, ¿no? En el caso la vista, el oído y todo eso. Entonces ayuda a que él pueda finalmente estar más dispuesto a oír la voz de Dios a través de su palabra o a través de impresiones limpias que el Señor hace en su cuerpo, en su mente. Ahora, Carmen, ¿habrá una diferencia entre fe y sentimiento? Ahorita que tú hablas de los sentidos y todo este tipo de cosas, vamos a ver qué nos dice el libro de San Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Ok, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿la fe es un sentimiento? No. No es un sentimiento, No. ¿verdad? Es un principio, es un conocimiento, es un... si fuera un sentimiento, ¿tú crees que Abraham hubiera levantado la daga contra su hijo? No. En el momento de que Dios le pidió sacrificarlo. No, porque sencillamente no quería, le dolía. Él no quería hacerlo. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones en que nosotros no queremos hacer algo o no querramos hacer algo, pero que nuestros principios, los principios que Dios ha dejado en su palabra, nos dicen que tenemos que hacerlo. Y es allí donde nosotros debemos entender que la fe también es un principio, no se basa en sentimientos. Si en un sentimiento, pues vamos a una iglesia y donde nos sentimos alegres y llenos, entonces creemos que ese es el sitio donde debemos estar, porque allí es donde está Dios. Aunque se hablen y se digan cosas en contra de la palabra de Dios, pero está lleno de entusiasmo y de emoción y de todo esto, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Eso es una fe falsa. La fe no nos acomoda, no acomoda a Dios a nuestra manera de ser. La fe nos acomoda a nosotros, a nuestro Señor. Hace que nosotros nos adaptemos a Dios, no que Dios se adapte a nosotros. Y es algo importante que nosotros tenemos que aprender. Que Dios no es el que se va a adaptar a nuestras vidas. Somos nosotros que por confiar en Él nos adaptamos a los principios sagrados que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es, Dios es maravilloso y lo alabo porque nos puede ayudar a discernir la fe verdadera de la fe que podríamos decir la falsa fe, ¿verdad? Que sería esa fe que uno quiere tener sin obrar, que uno quiere sin compromiso, ¿no? Vamos a ver una ilustración bíblica para entrar en un tema un poquito más exacto en cuanto a lo que es la fe y ver que la fe no es algo que tú la obtuviste hoy y es para siempre, sino que la tienes que estar alimentando a cada momento. El libro de Mateos, Carmen. Yo creo que vayamos al libro de Mateos, capítulo 14, 31. Este clásico texto que se utiliza de cuando Pedro caminó sobre las aguas, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Capítulo 14, verso 31 del libro de Mateo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Anteriormente a este versículo se nos cuenta que Pedro le pregunta al Señor, Señor, si eres tú, mándame que camine sobre las aguas. Y entonces él se lanza sobre las aguas y comienza a caminar. Al principio podríamos decir que él tenía la fe, la confianza en Cristo. Pero, ¿qué pasó en la vida de Pedro cuando comienza a caminar sobre las aguas y de repente se empieza a hundir? La confianza que había depositado en Cristo ya no era más. Él comenzó a creerse que él estaba caminando sobre las aguas por su condición de ser apóstol y toda una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero sintió miedo, se estaba hundiendo. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque su fe se quebrantó en ese momento. Entonces esto lo que nos dice es que nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo en todo momento. Que no es la fe algo que tenemos y
y ya, es para siempre. Es algo que debemos estar diariamente, a cada momento, velando para poder mantenerla firme. Nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén, es verdad. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 15, verso 13. Capítulo 15 del libro de Romanos, en el versículo 13. Okay. Dice, ¿con qué tenemos el privilegio de ser llenados nosotros? Dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llena entonces de gozo, paz en el creer, es decir, en la fe. Dios quiere llenar tu copa, quiere llenar tu vaso de esa fe preciosa que Él tiene, esa confianza, ese gozo que va más allá de un sentimiento, esa paz, Carmen, que podemos sentir aun cuando se nos mueren nuestros familiares, esa paz que podemos sentir aun cuando hay terremotos, cuando hay desastres, cuando estamos pasando por tribulaciones y cosas muy feas. Con nuestra fe depositada en Cristo Jesús, el Señor es capaz de llenar ese vaso con ese gozo, con esa paz, con ese amor que el mundo a veces no conoce. Sí, y que es la que experimentan los hermanos cristianos que están en otros lugares siendo perseguidos. Esa misma paz, esa misma seguridad en lo que ellos han creído, en ese galardón, en esa corona, ¿verdad? Que está más allá de la muerte cuando Jesús venga. Sí, nosotros tenemos que ahora recapitular, Carmen, en lo que hemos estado viendo en este programa. Hemos hablado acerca de lo que es la fe genuina, de que Cristo Jesús es el único en el cual nosotros debemos dar nuestra fe, porque Cristo Jesús es quien nos conduce a nosotros al Padre, es quien nos muestra al Padre. Amén. Es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Tenemos que saber bien la diferencia de lo que es una fe genuina y lo que es la presunción. Presunción es creer que tú puedes manipular a Dios o que tú puedes obtener las cosas por tu voluntad, porque tú quieres, porque tú tienes fe y Dios tiene que hacer. No somos nosotros quien ordenamos a Dios lo que Él tiene que hacer. Es Dios quien nos ordena a nosotros lo que tenemos que hacer. Y la fe genuina es la fe que viene a través del estudio de la palabra de Dios, de la confianza en Cristo. Es una fe activa que siempre está en acción, que se muestra con las obras y se muestra con un carácter de amor. Así es. Eso es lo que hemos querido ver en este programa. Amigos, gracias porque nos han acompañado en Batallas de Fe y le esperamos en la próxima vez.